chicos? ¿Me escuchan? ¿Y ve mi pantalla? Sí, Auxi. Ya. Entonces, hoy vamos a ver, como por así decir, un nuevo tema, ¿ya? Un nuevo tema vamos a ver entonces. A ver, ahí que se aparece. Y ayer hemos visto sistemas, ¿no? Entonces, hoy vamos a ver ecuaciones diferenciales exactas y no exactas, ¿ya? Bien. Entonces, yo diría como punto número 2 a la clase de hoy, ¿ya? Entonces, ecuaciones diferenciales exactas, ¿ya? Entonces, vamos a ver entonces ecuaciones diferenciales exactas. Aunque creo que no hay muchos ejemplos, pero hay lo suficientes. Unos dos ejemplos unos dos han entrado al examen, ¿ya? Entonces, vamos a decir, son ecuaciones diferenciales. Entonces, este tipo de ecuaciones diferenciales adoptan el siguiente formato. Miren, son ecuaciones diferenciales de la forma siguiente. Estas ecuaciones diferenciales, por lo general, se escriben de esta forma: m de x y por dx más una cierta función n de x y por dy igual a 0. ¿Listo? Esas ecuaciones diferenciales son tal que satisfacen esta condición. La derivada parcial de m respecto a y debe ser igual a la derivada parcial de n, pero respecto a x. ¿Ya? Si cumple esta condición, las ecuaciones diferenciales se van a llamar exactas entonces. Bien. Entonces, para su solución, ¿ya? Para su solución, buscamos una función entonces. Buscamos una función de la forma f de x y igual a una constante c, va a ser la solución. Esta solución va a satisfacer también esta condición, tal que la derivada parcial de f respecto a x sea igual a m y la derivada parcial de f respecto a y sea igual a n para nosotros, ¿ya? Entonces, para determinar f hay dos opciones entonces. Para determinar f se plantea las siguientes situaciones. Miren, puedes plantear f de x y como la integral. Puedes integrar cualquiera de esas dos funciones para determinar f. Puedes determinar m o n. m o n. ¿Listo? Si integras m, vas a tener que integrar, a ver, está cargando. La integral de m de x y por dx más g de y. O si integras la función n, puedes integrar n, pero si vas a integrar n, tienes que integrar respecto a y. Y aumentas una cierta función g de x. ¿Listo? Bien, esas dos formas hay de determinar para nosotros f. Bien, hagamos entonces ejercicios sin más que decir. Bien, para esta parte de ejercicios, bien, voy a recurrir en todo momento a los exámenes y vamos a escoger de los exámenes. Tampoco son tantos exámenes, ¿no? Son, bueno, sí son más altitos, porque en cada parcial entran como 3 filas diferentes, ¿no? Entonces, a ver, estoy escogiendo un examen, un ejercicio de los exámenes. Dice entonces, ayer la solución general. Ayer la solución general de la ecuación en diferenciales, dice, ¿no?
Bien, tenemos entonces esta ecuación. Y cubo sobre x menos 2x por dx, ¿no? Más 3y cuadrado, 1 más logaritmo de x por dy igual a 0, ¿no? Ahí está, chicos. Entonces tenemos esta ecuación diferencial. Bien, solución entonces. Bien, si ustedes se dan cuenta, esta ecuación diferencial tiene una cierta función por dx más otra cierta función por dy, ¿no? Igual a 0. Tiene este formato, ¿no? M de x más n de y igual a 0. ¿Listo? Ya. Bien, para resolver vamos a entonces ver primeramente si es exacta. Bien, entonces vamos a decir, se tiene. Vamos a primeramente identificar quién es para nosotros m y n. ¿Listo? Entonces tenemos esta ecuación diferencial. Este término que acompaña a dx es para nosotros n. Este término que acompaña a dy es para nosotros n. ¿Ya? Entonces voy a decir, luego, si ustedes ven, la función m es esto. A ver, a grandes rasgos es y cubo sobre x menos 2x, ¿no? La función n es, este 3y cuadrado lo voy a repartir, ¿ya? 3y cuadrado más 3y cuadrado logaritmo de x, ¿no? Ahí está, repartiendo, ¿no? Para que nos simplifiquemos más la vida. Entonces derivo estas funciones, ¿no? M hay que derivar respecto a y. A ver, derivamos esta función respecto a y. Respecto a y, 2x es constante, es 0 su derivada, ¿no? Ya, por un lado, esto es 0 su derivada. Aquí hay y, aquí arriba, bueno, esto hay que derivar nada más. 3y cuadrado sería la derivada sobre x, ¿no? Ahí está. Derivada de n respecto a x ahora. Respecto a x hay que derivar esto. 3y cuadrado sería 0 porque es constante, no depende de x, ¿no? Aquí 3y cuadrado logaritmo de x. Ah, el 3y cuadrado es constante. Puedo derivar logaritmo de x nada más, ¿no? Derivar logaritmo de x es 1 sobre x. En pocas palabras, esto da 3y cuadrado sobre x, ¿no? Ahí está. Entonces, en efecto, miren, las dos derivadas son parciales. Digo, las dos derivadas parciales son iguales, ¿no? Entonces, ¿yo qué puedo decir aquí? Entonces, así, las derivadas parciales entonces son iguales, ¿bien? Entonces, se trata de una ecuación diferencial exacta. No cualquier ecuación diferencial va a tener derivadas parciales iguales. Entonces, al ser exacta esta eh, ecuación diferencial, debemos determinar f integrando m o integrando n, cualesquiera. Entonces, esta es muy importante, esta chanchullita que vamos a utilizar siempre. Siempre hay que anotarnos esto como chanchulla para determinar la función f que vamos a determinar. ¿Listo? Entonces, miren, una ecuación diferencial exacta, una vez que verificas tú que es exacta, se resuelve en dos pasos, chicos, ¿ya? ¿Cuáles son esos dos pasos que hay que seguir para la ecuación diferencial exacta? Primero se integra y luego se deriva, ¿ya? Se integra para obtener la función y una vez que integramos, nos faltaría hallar g de y o g de x, y para hallar g de y o g de x, se procede a derivar entonces la función, ¿ya? Y entonces eso vamos a hacer. A ver, entonces, ¿qué vamos a tener? Vamos aquí. Voy a decir entonces integrando, a ver, esto voy a recortar. Aquí. Entonces, integrando. Respecto a algo tenemos que integrar. Respecto a, ¿cuál nos conviene integrar? Una de dos, fíjense.
O integras el m, si integras el m, se integras respecto a x siempre, tal como está aquí, así. Si integras el n, tienes que integrar respecto a y nomás, no x, ¿ya? Entonces, al parecer, ambos están lo mismo, o sea, da igual integrar respecto a x o respecto a y, porque, miren, son las mismas funciones. Integraremos respecto a este, ¿ya? Respecto a x, digamos, en este caso. O respecto, a ver, respecto a cuál podemos integrar. Integraremos ya respecto a y, digamos, ya, respecto a y. A ver, integramos respecto a y, digamos, ¿no? ¿Qué vamos a tener? Entonces, f de x y va a ser la integral de la función n, todo esto hay que integrar, n por dy, estoy 3y cuadrado, 1 más logaritmo de x por dy. Si integras respecto a y, aumentas una función de variable contraria, o sea, g de x. Es como hemos dicho aquí en la teoría, miren, n por dy más g de x, ¿no? Ahí está, ¿ya? Entonces, esto vamos a proceder a integrar. La integral de esto, respecto a y, fíjense ustedes, todo esto es constante, pues esto es constante, chicos, no depende de y esto, ¿no? Pues no se integra eso. Había que integrar solamente lo que está aquí, lo que depende de y. Esto había que integrar. 3y cuadrado diferencial de y. La integral de 3y cuadrado es 3y cubo sobre 3, ¿no? 3 con 3 se va y cubo a crear. Esta integral va a dar y cubo 1 más logaritmo de x más g de x, ¿no? De esa forma. Una vez que integras, ahora derivas. Así, derivando entonces. Derivando respecto, ahora si es integral respecto a y, no puedes derivar respecto a y porque obtendrías lo mismo. Entonces, derivas respecto a la otra variable. Derivamos entonces ahora respecto a x, ¿no? Respecto a x voy a derivar entonces la función que acabo de integrar. Ya. Entonces, ¿qué vamos a tener? Derivada parcial de f respecto a x. Aquí, miren, ¿cómo derivo esto? Si no me doy cuenta, entonces puedo repartir esto todavía antes de derivar. Y cubo más y cubo logaritmo de x. A ver, uno no se da cuenta, ¿no? Ahí está, ¿no? Así sería. Más g de x sería. Bien, a ver, derivaremos esto, pues. Respecto a x, y cubo es 0 porque es constante. Aquí respecto a x va a quedar y cubo por 1 sobre x, ¿no? ¿No es cierto? Entonces, va a quedar y cubo sobre x, respecto a x nada más g' de x, ¿no? Porque derivada de g de x es g' de x. Bien, esto es muy importante ahora. Fíjense. Eh, ya. Cuando tú derivas respecto a x, miren, ustedes verán aquí, uno deriva respecto a x la función, eso siempre tiene que ser igual a m. O sea, esta derivada parcial, ustedes ven aquí, por eso es importante la chanchullita, ¿no? Miren, esta derivada respecto a x siempre debe ser igual a m. Entonces vamos a igualar a m y reemplazamos el valor de m aquí. ¿Qué vale m para nosotros? Aquí está, pues m. M vale y cubo sobre x menos 2x. M entonces vale y cubo sobre x menos 2x. ¿Listo? Entonces, hemos igualado a m. Por transitividad de la igualdad, esto es igual a esto automáticamente, ¿no? Entonces, esto va a quedar y cubo sobre x más g' de x igual a y cubo sobre x menos 2x, ¿no? Ahí está. Entonces, automáticamente esto se simplifica. ¿Y de dónde obtengo que g' de x es menos 2x? Si yo quiero g de x, entonces esto voy a integrar. G de x va a ser la integral de menos 2x. Pero como estamos manejando g' de x, entonces esta integral siempre va a ser respecto a x. ¿Ya? La integral de menos 2x es menos x al cuadrado nomás. Entonces, con eso hemos obtenido el valor de g. Una vez que hemos obtenido esta función g, voy a proceder a reemplazar aquí. Y obtengo f. ¿Listo? Yo diré, luego, f de x y va a ser igual a y cubo por 1 más logaritmo de x, ¿no?
Más g de x dice, ¿no? ¿Pero qué vale g de x? Obviamente vale menos x al cuadrado. Esta función f de x y, según la teoría, vamos a igualar a una constante c, ¿ya? Entonces, esta constante, igualamos a una constante c, mejor dicho. Entonces, la solución de la ecuación diferencial va a ser y cubo, 1 más logaritmo de x, menos x al cuadrado, igual a una constante c. Y esta es la solución de la ecuación diferencial. Bien. Ahí está entonces, ¿no? A ver, ¿alguna pregunta hasta ahí? Ya, no hay consulta, ¿no? Ya, a ver, una variante de este problemita, en el examen a veces mete, digamos, en una fila esto y en otra fila así puede colocar. A ver, su variante vamos a hacer. Siempre mete así, a veces, ¿no? Como decirlo, cambia algo para la siguiente fila. Y eso se va a dar cuenta en los siguientes ejercicios que ustedes igual vayan haciendo, ¿ya? A ver, entonces vayan practicando. Se van a dar cuenta que para otros ejercicios está así. A ver, ¿dónde está? ¿Dónde está este ejercicio? Aquí está, ¿no? Es el mismo el enunciado. El enunciado es el mismo. Ya, entonces, ahí, ¿no? Bien. Entonces, miren, para la otra fila, por así decir, así lo ha colocado. Al revés nada más, ¿no? Ahí está, miren. Se parece mucho al anterior, pero está al revés. El anterior que hemos hecho hace un momento estaba así. El que hemos hecho ahorita, el que acabamos de hacer, mejor dicho, estaba así, miren. ¿No? ¿Se dan cuenta? De eso será 1 más logaritmo de x, ¿será? Ahora este es 1 más logaritmo de y, sí. Y lo cambia de lugar nomás las variables, o sea, juega con eso, ¿se dan cuenta, no? Miren, uno diría es diferente, pero en el fondo es lo mismo, solamente que va a salir, seguramente va a salir lo mismo, pero a los revés las variables, nada más. O se dejen sorprender a veces y cuando coloca al revés, ¿ya? Con solución. Bien, entonces tenemos esta ecuación diferencial. Ahí está, ¿no? Se tiene esta ecuación diferencial entonces. A ver, este término que está aquí es m y este término que está aquí es n, ¿no? Entonces m, la función m de x y, es obvio que es 3x al cuadrado. Si los reparto va a quedar así, ¿no? 3x cuadrado logaritmo de y. La función n de x y es x al cubo sobre y menos 2 veces y, ¿no? Si procedo a derivar estas funciones, la derivada parcial de m respecto a y, siempre que derivar n respecto a y n respecto a x, ¿qué va a quedar? M respecto a y, esto es 0. Aquí logaritmo de y va a quedar 1 sobre y, ¿no? Entonces quedará 3x al cuadrado sobre y nomás, ¿no? Aquí respecto a x, 2y es 0, pero es constante. X cubo hay que derivar, que va a ser 3x al cuadrado sobre y, ¿no?
Entonces, en efecto, estas dos derivadas parciales son iguales, ¿no? M respecto a Y es lo mismo que la derivada parcial de N respecto a X, ¿no? Entonces, esta ecuación diferencial será exacta. Procedemos a integrar. Hay que integrar respecto a una de las variables, ¿no? Integrando respecto a. Igual vamos a ir practicando más ecuaciones diferenciales para integrar y derivar, ¿ya? ¿Hasta se acuerdan que hemos integrado el logaritmo, no? Ah, no, esto hemos integrado, ¿no? No, este era, ¿no? El que tenía logaritmo integrado. Para variar un poquito, integraremos el que no tiene logaritmo ahora, ¿ya? O sea, vamos a integrar n de y. N de y vamos a integrar. Entonces, respecto a y vamos a integrar, ¿ya? Respecto a y. Entonces, el que no tiene logaritmo vamos a integrar. Entonces, vamos a tener la función f de x y. Va a ser la integral de todo esto. X al cubo sobre y menos 2y por dy. Y si estamos integrando respecto a y, aumentamos una función de variable contraria. ¿Listo? Bien. Respecto a y, fíjense ustedes, lo que hay que integrar es esto, ¿no? Si ustedes se dan cuenta, a ver, vamos a entrar en contexto. El x cubo es constante, chicos. En realidad, ahí quedaría, pues, como decir, 1 sobre y, ¿no? Así. Aquí, bueno, pues el 2y sí es función, porque es respecto a y, más g de x, ¿no? Y las únicas funciones serían integrar 1 sobre y e integrar 2 veces y, ¿no? Que son las funciones, porque el x cubo es constante, repito, ¿no? El x cubo no es función, chicos. Constante en este caso, porque estamos integrando respecto a y. Bien, la integral de 1 sobre y, ustedes saben que es logaritmo de y, pues, ¿no? Y la integral de 2y es y cuadrado nomás, ¿no? Más g de x entonces. Bien. Procedemos entonces a derivar ahora, derivando respecto a x. Entonces yo digo, derivada parcial de f respecto a x, ¿qué va a ser igual? Respecto a x, hay que derivar esta función, 3x al cuadrado logaritmo de y, ¿no? Y derivada de y cuadrado es 0 porque no hay, es constante. Derivada de g de x, g' de x. Ah, aquí no he puesto la chanchullita, ¿no? Me he olvidado. A ver, vamos a colocar la chanchullita, por favor. La chanchullita era lo que colocábamos aquí, ¿no? Buscamos una solución de la forma, decíamos, ¿no? Esto básicamente era la chanchullita, ¿no? Más lo que está bajito, pero ahorita voy a escribir los sumos. Ya. Sí que vamos a colocar, por favor. Me interesa que se acostumbren a colocar eso. Por suerte, esto se puede bajar. Siempre hay que buscar una solución que tenga esta forma, ¿ya? F de xy igual a c. La solución de la ecuación diferencial tiene que estar escrita de esa forma, ¿ya? Tal que siempre la derivada parcial de f respecto a x tiene que ser igual a m y la derivada parcial de f respecto a y tiene que ser igual a n entonces, ¿ya? Entonces aquí al derivar esto, miren, al derivar f respecto a x, eso hay que igualar pues a m, ¿no? Igual que hace ratos, a m hay que igualar. ¿Listo? Entonces, la derivada de f respecto a x siempre es igual a m. Es decir, esta expresión que está aquí, hay que igualar a m entonces, ¿no? Esto es igual a m. Pero ¿qué vale m para nosotros? M vale, ahí está, ¿no? 3x al cuadrado más 3x al cuadrado logaritmo de y. Y entonces, automáticamente esto es igual a esto, entonces, vamos a tener 3x al cuadrado logaritmo de y más g' de x es igual a 3x al cuadrado más 3x al cuadrado logaritmo de y. Estos se van a simplificar, entonces simplemente va a quedar g' de x es igual a 3x al cuadrado, de donde automáticamente si yo quiero g de x debo proceder a integrar. G de x será la integral de todo esto. Como es g de x, se integra respecto a x, ¿no? La integral de esto es x al cubo nomás. Esta función g de x que he obtenido debo reemplazar aquí en mi función f de x y.
Ahí, ¿no? Entonces yo diré, luego, la función f de x y x, la solución de la ecuación diferencial, va a ser x al cubo logaritmo de y, menos y cuadrado, más g de x, que vale x al cubo, igual a una constante c. Factorizo x al cubo de los dos primeros, y voy a tener 1 más logaritmo de y, menos y cuadrado, igual a una constante c, ¿no? Y esta es la solución de la ecuación diferencial, que es igual que al de estos datos, pero al revés las variables, ¿no? Al datos era y cubo, 1 más logaritmo de x, menos x al cuadrado, ¿no? ¿Se acuerdan? Ya. Ahí está, chicos. Bien. ¿Alguna eh, pregunta, a ver? Todo se entiende, pero simplemente dos pasos, ¿no? Hay que derivar e integrar. ¿Para qué se deriva? Para hallar g de x o g de y, digamos, ¿no? Para eso se deriva entonces. A ver, chicos, ¿están ahí o no para poder proseguir? Si no, Sí se entendió, sí. ya. A ver, entonces vamos a continuar. Ahora vamos a ver lo contrario a esto, ¿ya? Las no exactas vamos a ver. Que en el fondo las no exactas van a ser aquellas ecuaciones diferenciales que no cumplan esa igualdad en las derivadas parciales. Pero bajo un pequeño cambio de variable, mejor dicho, bajo una cierta función, que lo vamos a llamar factor integrante. Este factor integrante, al multiplicar a la ecuación diferencial, lo va a convertir en exacto. Y otra vez tenemos que hacer lo mismo que hemos hecho ahorita. Ya, o sea, la no exacta la vamos a convertir en exacta, y la exacta ya ustedes lo saben resolver porque lo vamos a hacer. A ver, entonces, procedemos. Aquí. Me gustaría ver esta parte. A ver. Miren, esto mismo se va a repetir en realidad, ¿no? O sea, las ecuaciones diferenciales no exactas igual tienen este formato y no cumplen la igualdad de las derivadas parciales. A ver, escribiremos unos. Entonces, 3. Ecuaciones diferenciales no exactas. No exactas, entonces. Bien, voy a decir entonces, son ecuaciones diferenciales de la forma siguiente, ¿no? Estas ecuaciones diferenciales van a ser m de x más una cierta función n de y
igual a 0. ¿No? Tal que la derivada parcial de f respecto... No, ¿en qué estaré pensando? Tal que la derivada parcial de m respecto a y es distinto a la derivada de n respecto a x, ¿no? En este caso, como era obvio, no cumple la condición de exacta, ¿no? Entonces, para su solución existen dos alternativas, ¿no? Entonces, para su solución, existen entonces al menos dos alternativas que yo voy a poder explicar en este curso, ¿ya? Hay más alternativas, ¿no? Pero usualmente se llevan esas dos nada más, ¿ya? Entonces, a ver, ya, alternativas entonces, ¿no? Entonces, existen dos alternativas. Entonces, uno, los cuales son, podemos colocar, ¿no? Los cuales son, primera alternativa, entonces, factor integrante. Segunda alternativa va a ser la utilización de diferenciales exactos, ¿ya? Entonces, bueno, básicamente lo primordial aquí es ambos, pero el más importante es el factor integrante, los últimos, ¿ya? Entonces vamos a colocar entonces. 1. Entonces, 1, factor integrante. Entonces, la siguiente clase les voy a enseñar diferenciales exactos, ¿ya? No creo que hoy día hagamos eso más, pero factor integrante, entonces. Entonces, hay dos factores integrantes para la ecuación diferencial. Factor integrante que depende de x. Este factor integrante es un factor integrante u de x, ¿ya? U de x. Y esto se escribe como e elevado. Aquí puedo colocar directamente, ¿ya? U de x. Esto va a ser como e elevado a la integral derivada parcial de m respecto a y menos derivada parcial de n respecto a x sobre n por diferencial de x. Ese es el primer tipo de factor integrante. El segundo tipo de factor integrante es similar, pero en este caso el factor integrante no va a depender de x. Obviamente va a ser todo lo contrario, va a depender de la variable y. Factor integrante que depende de y. Este factor integrante va a ser un factor integrante u de y, e elevado a la integral derivada de n respecto a x menos derivada parcial de m respecto a y sobre m por diferencial de y. ¿Listo? Miren, si ustedes se dan cuenta, en el numerador solamente cambia el signo y abajo es entre n y aquí entre m, ¿no? Esto es respecto a x y esto es respecto a y. Bien. A ver, directamente para ver esta parte, hagamos ejercicios entonces de lo que les he mandado, ¿no? A ver. Entonces voy a buscar un par de ejercicios. Ya. A ver. Permítanme. Aquí hay uno, pero este está un poquito rudo. Empezaremos por alguno más sencillo, ¿ya? Para no traumarlos de entrada. A ver.
Haremos aquí, ya, aquí empezaremos. Entonces, ejercicio. Ejercicio, entonces. Entonces, dice entonces lo siguiente, ¿no? Hallar la solución general de la ecuación en diferenciales. Hallar la solución general de la ecuación en diferenciales, ¿ya? Utilizando un factor integrante, dice, ¿no? Incluso te está diciendo que utilices, ¿no? Utilizando un factor integrante, entonces. ¿Qué es un factor integrante en palabras, en pocas palabras? Es una función, ¿ya? Es una función nada más, ¿ya? Entonces, e a la y, cot de x, más 2 veces cosecante de x por dx, ¿no? Más e a la y por dy igual a 0. Bien, entonces ahí comenzamos con ese ejercicio. ¿Alguna pregunta? ¿Hasta ahí, chicos? Ya. Entonces comenzaremos. Lo primero que vamos a hacer es, primeramente, verificar. Por ahí es exacta y nos estamos queriendo, como, no estamos queriendo, qué sé yo, tratarla como una exacta, ¿no? Vamos a chequear eso entonces. Bien. Ahora sí. Vamos a ver entonces. Entonces voy a decir, se tiene. Tenemos entonces esta ecuación diferencial. El término que acompaña a dx siempre va a ser para nosotros m. Ahí está, ¿no? Entonces, derivamos entonces, ¿no? Entonces, bueno, pues si queremos identificar perfectamente quién es m, m se le ha puesto a esta funcioncita, ¿no? Por lo general, digamos, la cosecante ya noto como CSC, ¿no? Pero el Inge lo estaba anotando como cosec. La función n de x y va a ser e a la y nada más, ¿no? Entonces, si derivo estas dos funciones, bien, derivada de m respecto a y, ¿qué va a quedar? Respecto a y, cosecante es 0, ¿no? Aquí. E a la y es e a la y nomás, entonces quedará e a la y por cotangente de x. Listo. Hay que derivar n respecto a x. N respecto a x es 0 porque no depende de x, ¿no? Ahí está, chicos. Bien, entonces tenemos estos dos, ¿no? Estas derivadas parciales. Es obvio que estas dos derivadas parciales son diferentes, ¿no? Entonces, al ser diferentes las derivadas parciales, esta ecuación diferencial no es entonces exacta. Ya, entonces no es exacta, ¿no? O podemos un poquito complementar tal vez ahí, diciendo la ecuación diferencial no es exacta, ¿no? Bien, entonces si no es exacta, ¿qué se debe hacer? Procedemos a buscar un factor integrante para la ecuación diferencial. Bien, entonces voy a recortar esta parte, porque tenemos que reemplazar todo esto. Voy a ir a la siguiente hoja. En vez de ir a la siguiente, a la anterior, sí. Ya. Bien. Bien, chicos, entonces busquemos un factor integrante, ¿no? Busquemos un factor integrante para la ecuación diferencial, ¿no?
Bien, entonces busquemos un factor integrante. Un factor integrante. Si ustedes recuerdan, había dos factores integrantes, ¿no? Uno de ellos va a servir y el otro no. Haremos la prueba con los dos, pero en su examen no tienen que hacer los dos la prueba, ¿no? Porque no pueden darse el lujo de estar todavía ensayando, ¿no? Bien. Ahí miren, entonces, voy a hacer la prueba con los dos factores integrantes. El u de x será así. Derivada de m respecto a y, derivada de n respecto a x sobre n, ¿no? Así era el u de x. Así era el factor u de x, ¿no? Ahí está. Había otro factor integrante que era el mismo casi, pero era u de y, ¿no? Entonces, u de y, ¿cómo era? E elevado a la integral. El u de y tenía esta forma, ¿no? Derivada de n respecto a x, derivada de m respecto a y, sobre m por dy, ¿no? A ver, reemplazaremos las derivadas parciales y todo lo demás. Vamos, en ambos reemplazaremos. Aquí m respecto a y, dicen, va a ser e a la y cotangente de x menos n respecto a x, que es 0, sobre n, dice, ¿no? N vale e a la y, fíjense ustedes, ahí está, ¿no? Por dx, ¿no? Aquí también lo propio reemplazo, entonces. En la parte de arriba es al revés nomás, no es diferente, ¿no? 0 entonces será menos e a la y cotangente de x, ¿no? Todo eso sobre m, dice. M vale e a la y cot de x más 2 veces cosecante de x, ¿no? Todo esto por diferencial de y. Miren, ustedes se dan cuenta, en el factor integrante de arriba, chicos, el 0 no afecta en nada, ¿no? E a la y con e a la y se simplifica. ¿Qué va a quedar? E a la integral de la cotangente de x. La integral de la cotangente es logaritmo del seno. La exponencial con el logaritmo se van y solamente queda seno de x. Este factor integrante debe depender solamente de x. Y en efecto, miren, esta función que hemos logrado, miren, esta función solamente depende de x. A manera de comentario, voy a decir aquí, la integral depende de x nada más. En cambio aquí, miren, este factor integrante no depende solamente de y. Este factor integrante debería depender de y. Pero miren ustedes, imposible aquí vas a eliminar x. ¿Cómo vas a eliminar x? ¿Cómo se te va a ir la cosecante? Jamás, ¿no? Entonces, aquí este no sirve como factor integrante porque en la integral aparecen dos variables. No puede aparecer dos variables. En este caso, como este es un factor integrante u de y, debería ser todo en términos de y nomás la integral, no en términos de x y de y, como está aquí, ¿no? Entonces puedo decir integral en términos de x e y. Entonces, no sirve como factor integrante. No sirve como factor integrante. ¿Listo? Entonces, ¿he entendido? Miren, a simple vista sale bonito, pues, el factor integrante. Pero aquí todo un enredo sale, ¿no? No da. ¿Listo? Entonces, este es el factor integrante para la ecuación diferencial. Entonces, el factor integrante, voy a decir, es, yo diré, el factor integrante u de x igual a sen de x, ¿no? Ahí está, chicos. Bien, entonces lo que se debe hacer ahora es multiplicar a la ecuación diferencial por el factor integrante. Multiplicamos por u a la ecuación diferencial. Y automáticamente se va a volver exacta la ecuación diferencial. No hace falta probarla, si quieren ustedes lo pueden probar, pero no, por lo general, digamos,
no es necesario, ¿ya? Entonces, vamos a multiplicar la ecuación diferencial por ese factor integrante que acabamos de encontrar. Bien. A ver, vamos entonces. Entonces, ¿qué vamos a tener? Miren, multiplico toda la ecuación diferencial, fíjense. Seno de x, aquí, seno de x, ahí está, ¿no? Entonces, a toda la ecuación diferencial se multiplicando por seno de x. A toda la ecuación diferencial, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a tener aquí? A simple vista vamos a tener seno de x, e a la y. Todos sabemos que cotangente es coseno sobre seno. Todos sabemos que cosecante es 1 sobre seno, entonces esto va a ser 2 sobre seno. Y bueno, e a la y lo voy a colocar aquí porque no se ve bonito colocarlo después del seno. Entra a multiplicar el seno, simplifica todo esto. E a la y cosecante de x más 2 por dx. Más e a la y seno de x por dy igual a 0. ¿Listo? Estamos seguros de que esta ecuación diferencial ya es exacta. A ver, derive mentalmente, rápidamente, a ver en su mente más. Esto respecto a y, va a quedar e a la y cos de x nomás. Esto respecto a x, e a la y, derivada de seno es coseno, e a la y cos de x. Cumple la igualdad. Es exacta esta ecuación diferencial. Entonces, buscamos la solución de la forma que hemos dicho, ¿no? Entonces, buscamos la solución de la forma f de xy igual a c. Esta solución debe cumplir debe satisfacer esta condición, ¿no? F respecto a x es igual a m y f respecto a y es igual a n para nosotros. ¿No es cierto? Ahí está. Entonces, bien. A ver, integramos ahora, pues, como ya sabemos. ¿Cuál nos conviene integrar? Este es el nuevo m y n, ¿ya, chicos? Este es el nuevo m, por si acaso. Y este es el nuevo n para donde hay que trabajar. Entonces, hasta ya hemos integrado respecto a y dos veces, ¿no? Integraremos respecto a x ahora, para variar, ¿listo? Entonces, integrando respecto a x, porque ya hemos integrado respecto a y dos veces, parece. Es que vamos a tener, integrando respecto a x, vamos a tener entonces f de xy, la integral de todo esto, m por dx hay que integrar, e a la y cos de x más 2, ¿no? Todo esto por dx. Si integro respecto a x, aumento una función de variable contraria. Aumento una función g de y. ¿Ya? Entonces integraremos esto, pues. Respecto a x, lo único que hay que integrar va a ser coseno de x, porque depende de x. Y el 2 más, pues que está ahí sueltito, ¿no? Que es como si fuese una constante. En la integral de coseno es seno, ¿ya, chicos? Y la integral de 2 es pues 2x, ¿no? Más g de y, ¿no? Listo. Ahora, una vez que integras, hay que derivar, pues. El paso 2, ¿para qué se deriva? Para encontrar cuánto vale g de y, ¿no? Derivando respecto a y, entonces, si integras respecto a x, debe derivar respecto a la otra variable. Entonces, derivando respecto a y, vamos a derivar la función anterior. Entonces, yo diré, derivada parcial de f respecto a y, derivada de e a la y es e a la y nomás. E a la y por seno va a quedar. Derivada de 2x es 0. Y derivada de g de y es g' de y. Ahora, miren, cuando ustedes derivan respecto a y, ya no es igual a m. F respecto a y es igual a n ahora. ¿Listo? Entonces, esto hay que tomar en cuenta aquí. Bien, entonces, f respecto a y es igual a n. Esto voy a igualar a n. ¿Qué vale n para mí? Aquí está. N vale e a la y sen de x. No, ahí está. Entonces, igualamos estos dos. E a la y sen de x
más g' de y igual a e a la y sen de x, ¿no? De donde estos se van a simplificar y g' de y es igual entonces a 0. G de y va a ser la integral de 0, pero como estamos hablando de g de y, entonces integras respecto a y. No respecto a x ya, respecto a y. La integral de 0 es 0 nomás. Bien, entonces esta función g de y, que es 0, reemplazo aquí, pues, ¿no? En mi solución, en mi f de x, ahí. Entonces, por lo tanto, f de xy va a ser e a la y sen de x más 2x, ¿no? Entonces, luego, f de xy va a ser e a la y sen de x más 2 veces x igual a una constante c. Más 0 sería, ¿no? Porque hemos empezado la función 0, ¿no? Más 0 igual a c. Es decir, esto va a ser e a la y sen de x más 2x igual a una constante c, ¿no? Y esta es la solución entonces de la ecuación diferencial. Bien, entonces así se busca un factor integrante para la ecuación diferencial. Bien, ¿alguna consulta, chicos? La clave es volverla exacta, ¿no? ¿Se han dado cuenta? Ya. Bien, entonces vamos a ver un ejemplo más de esta parte. A ver. Otro ejercicio, a ver, ¿qué entra por aquí? Aquí está, ¿no? Entonces, ejercicio para esta parte, para resolver. Ejercicio entonces. Dice entonces lo siguiente, ¿no? Hallar la solución de la ecuación en diferenciales, ¿no? Utilizando un factor integrante. Mi mano ya se va a adormecer tanto escribir. Entonces voy a copiarme esto. Bien. El enunciado entonces es el mismo, ¿no? Sino que la ecuación diferencial va a cambiar. Entonces, esta es la ecuación diferencial. Y de x más 2x menos y por e a la y por diferencial de y igual a 0. Ya, chicos, todo esto, estoy sacando los exámenes que estamos resolviendo, ¿ya? De ahí está saliendo entonces todos estos ejercicios. Bien, solución entonces. Bien, este tipo de ecuación diferencial claramente nos dice que busquemos un factor integrante. Y ese, si no nos dijera en el examen, hay que darnos cuenta que si aparece una ecuación diferencial de esta forma, en el segundo parcial, es porque es no exacta o exacta, ¿no? A ver. Vamos entonces. Ahora sí, ¿no? Entonces, la función m es básicamente y. No es necesario colocar las funciones, pero para que nos demos cuenta, coloco 2x menos y por e a la y, ¿no? Bien, a ver, entonces, creo que es bastante obvio de que si derivamos estas funciones no van a salir exactas, ¿no? Entonces, derivada parcial de m respecto a x
perdón, respecto a y, ¿no? Respecto a y, es 1, ¿no? Porque derivada de y es 1, chicos. Bien, ahí está, ¿no? Entonces, derivada parcial de n respecto a x. Si derivamos n respecto a x, miren, esto 0, porque no hay x. Aquí 2x va a ser 2 más, ¿no? Ahí está. De todas formas, derivadas parciales no son iguales, ¿no? M respecto a y es distinto de n respecto a x, ¿no? Entonces, estas ecuaciones diferenciales no es exacto, mejor dicho. Ecuación diferencial no exacta, ¿no? Entonces, habrá que buscar un factor integrante, ¿no? Para la ecuación diferencial. Entonces, buscamos un factor integrante. Buscamos un factor integrante, entonces. Miren, para yo no fallar mucho, ¿ya? Bueno, pues yo como tantas veces ya he resuelto ecuaciones diferenciales, muchas veces, cientos de veces. Lo que hago es estar mentalmente esto, chicos. Miren, ustedes saben que en el factor integrante, arriba está la resta de las derivadas parciales, ¿no? Arriba, ¿no? Y abajo está dividido entre n, o puede ser entre m, ¿no? Entonces yo lo que hago es estar mentalmente, ¿no? Digo, entonces esto aquí, no importa el orden, ¿no? 2 menos 1, digamos. 2 menos 1 me da 1. Este 1 de arriba, este 1, no me conviene dividir entre esto, porque no se va a eliminar ni x ni y. Me conviene dividir entre m, porque al dividir 2 menos 1 es 1 entre y, va a quedar en función de una sola variable nomás. Entonces, al quedar dividido entre y, va a quedar en función de y. O sea, me conviene usar el factor integrante u de y. ¿Ya? Entonces, a ver, voy a usar ese factor integrante. Directamente voy a ir a darle, digamos, donde más le duele, para no fallar en el ejercicio. Entonces, voy a utilizar este factor integrante que habíamos planteado hace un momento, ¿no? Este que siento yo que es el elegido entonces. Veamos. Integral. N respecto a x vale 2, ¿no? Ahí está. N respecto a y vale 1. Sobre n que vale y por diferencial de y, ¿no? Esto va a quedar entonces 1 sobre y por dy. Y en efecto, le hemos dado, como decía, en el clavo, ¿no? Porque miren, este factor integrante sí depende de y. No hemos escogido el segundo factor integrante. Y está bien, miren, porque este es u de y. La integral debería depender de y nada más. Y sí, depende solamente de y. ¿No? Ahí está. Esto quedará entonces e elevado al logaritmo de y. Y esto va a quedar y nomás ya. Porque la exponencial con logaritmo se va. Entonces, el factor integrante para esta ecuación diferencial es u de y igual a y entonces. ¿Listo? Bien, entonces, multiplicamos por u de y a la ecuación diferencial. Luego obtenemos entonces la siguiente ecuación diferencial. Miren, vamos a obtener entonces la siguiente ecuación diferencial. La ecuación diferencial es esta, ¿no? Miren, más, ¿no? 2x menos y por e a la y por diferencial de y igual a 0. Multiplicamos por y a toda la ecuación diferencial, ¿no? Esta es una ecuación diferencial exacta automáticamente. Al multiplicar por el factor integrante. Y por y es y cuadrado por diferencial de x, ¿no? Más, aquí va a quedar 2x y al 2xy, ¿no? Y cuadrado por e a la y por diferencial de y igual a 0. Bien, entonces miren, no se nota mucho. Así, ¿no, chicos? Bien, ahora sí, miren, esta ecuación diferencial es exacta. Si usted verifica mentalmente, esto respecto a y, 2y va a quedar, está bien, ¿ya? Esto respecto a x, esto es 0, respecto a x, 2y va a quedar también aquí, entonces, exacto. Entonces, cumple, miren, cumple la igualdad de las derivadas parciales. Entonces, hay que integrar respecto a x y respecto a y, ¿no? Entonces, eso haremos en la siguiente hoja, ¿ya? Entonces, voy a resolver esta ecuación diferencial entonces en la siguiente hoja.
Entonces, más páginas. Ya. Entonces, resolviendo, ¿qué vamos a tener? Y cuadrado, entre paréntesis, ¿no? Y cuadrado por dx, ¿no? Más 2xy menos y cuadrado por e a la y por diferencial de y igual a 0, ¿no? Este y cuadrado es la función m, ¿no? Digo, sí, esta es toda la función m, ¿no? Entonces, miren, aquí surge una pequeño análisis que hay que hacer, ¿no? Hay que un poquito analizante e integrar. Sabemos que hay que integrar m o n. Si integramos n no nos conviene mucho, aunque tal vez no vamos, aunque parece que va a ser inevitable también, ¿no? Bien, si integramos n, hay que integrar y cuadrado por e a la y, porque eso depende de y, ¿no? Porque si integramos n, se integra respecto a y. Si integras m, respecto a x se integra. Eso no conviene porque esto va a ser por partes, pues, ¿no? Integraremos el más facilito. Es decir, que integraremos porque y cuadrado respecto a x es constante, ¿no? Al respecto a x integraremos, ¿ya? Entonces yo voy a decir, integrando respecto a x, integrando respecto a x, pero cualquiera puede integrar, al final de cuentas, uno va a ser más fácil que el otro seguramente, ¿no? Es la función, nos estamos olvidando de nuestra chanchullita, ¿no? ¿Se acuerdan de la chanchullita? A ver. Decíamos en la chanchullita, entonces, buscamos la solución, f de xy igual a c. Esta solución debe satisfacer esto, ¿no? F respecto a x debe ser igual a m y f respecto a y debe ser igual a n para nosotros. Ahora sí, vamos a proceder a integrar, ¿no? Integrando respecto a x, f de x y entonces va a ser la integral de m, todo eso hay que integrar, y cuadrado por dx, y si como integro respecto a x aumenta una función de variable contraria, ¿no? Ahí está. Bien, la integral de y cuadrado respecto a x es constante y cuadrado, ¿no? Entonces va a ser x por y cuadrado nada más. Más g de y, ¿no? Ahí está. Bien, procedemos ahora a derivar, ¿no? Si hemos de integrar respecto a x, derivamos respecto a y. Entonces, derivando respecto a y, ¿no? Bien, derivando respecto a y, entonces, yo digo, derivada parcial de f respecto a y va a ser igual. Respecto a y, esto va a quedar 2xy más g' de y, ¿no? Aquí hay que igualar a n siempre, ¿no? F respecto a y es igual a n, hemos dicho, en la teoría. Entonces, todo esto se va a igualar a n, ¿no? Bien, F respecto a y es igual a n. ¿Qué vale n para nosotros? Aquí está, pues n vale 2xy menos y cuadrado por e elevado a la y. Bueno, al parecer va a ser inevitable integrar eso, ¿no? Entonces vamos a tener 2xy más g' de y 2xy menos y cuadrado por e elevado a la y. Estos se van a simplificar. Entonces vamos a tener g' de y menos y cuadrado por e elevado a la y. Y si quiero g de y pues va a ser la integral de todo eso, ¿no? Como estamos integrando respecto a y, o sea, mejor dicho, esto es g de y, se integra respecto a y. Bien, integramos eso y ya lo hemos logrado entonces, ¿no? Ustedes pueden integrar eso incluso con alguna calculadora que ustedes tuvieran. En este caso hay que integrar por partes, ¿no? A ver, si ustedes tuvieran alguna calculadora, digamos, en su computadora, pueden integrar. Por ejemplo, vamos a integrar manualmente, ¿no? Pero es lo que utilizo yo siempre para integrar.
Es mi compañero de mí. El derive. El derive es una calculadora para integrales, ¿no? A ver, mire si coloco la integral de esa función, menos y al cuadrado por exponencial, que todo ingeniero sabe que exponencial es expo. Ahí está, ¿no? Menos y cuadrado exponencial de y. Aquí hay el símbolo de integral, ¿bien? Puede ser definida con límites de integración o puede ser indefinida, ¿no? Entonces, es la integral de la función. ¿Ya? Si queremos expandirlo un poquito, tal vez, ¿bien? Es su integral entonces, ¿no? Entonces, esa es su integral de la función. Ya, a manera de comentar y nada más. Pero ahorita vamos a integrar. Vamos a integrar. Lo que yo aconsejo es siempre, si van a integrar esta función por partes, si es polinomio por exponencial, se integra utilizando una tablita, que no todos los docentes enseñan, ¿no? Pero es bastante útil. A ver, esa tablita es método de integración por partes utilizando tablita, le dicen parece. Entonces el polinomio se coloca aquí. El menos vamos a guardarla más todavía. Y la exponencial colocamos aquí. A este lado se deriva. La derivada de y cuadrado es 2 veces y. Vuelvo a derivar es 2. Vuelvo a derivar el 2 es 0 su derivada. A este lado se integra. La integral de la exponencial es la misma exponencial. Otra vez integro lo anterior, es la misma exponencial. Otra vez integro, es la misma exponencial. Entonces, resumen. A este lado se integra. Y a este lado se deriva. Y luego se hace la multiplicación cruzada así. Este con este y este con este. Ya no tiene, el siguiente no tiene sentido porque 0 por algo y es 0, ¿no? Pues no, ya no tiene sentido. Se intercalan los signos, más, menos y más. Entonces, miren, entonces voy a proceder a hacer eso con nuestra integral. Voy a aplicarle entonces lo que acabo de hacer. Es que vamos a tener, miren, g de y va a ser igual. El menos lo factorizo porque no hemos usado. Este por este, miren, con signo positivo, ¿no? Este por este con signo negativo, miren, menos 2y por e a la y. Este último con signo positivo, ¿no? Listo. ¿De dónde obtengo la integral? Que va a ser, este menos lo reparto, más 2y por e a la y, menos 2 veces e a la y, ¿no? Y efectivamente está igualito con el deriva, miren. Hemos sacado bien la integral, ¿no? Bien, entonces esta función g de y, tal cual está, procedo entonces a reemplazar aquí, ¿no? En la solución, ¿no? Entonces yo digo, por tanto, mi función f de x, y, ¿qué va a ser? X, y cuadrado más g de y. ¿Qué vale g de y? Todo esto, ¿no es cierto? G de y es todo esto. Menos y cuadrado, e a la y, más 2y por e a la y, menos 2e a la y, igual a una constante c. Creo que en las respuestas del examen lo factorizaba la exponencial. A ver, factorizaremos la exponencial. ¿Qué va a quedar? Menos y cuadrado más 2y menos 2, así, ¿no? En las respuestas puede estar así como está aquí arriba, o tal vez puede estar aquí factorizado la exponencial. Ya habría que ver, ¿no? Cómo va a estar en el examen. Eso es un pequeño detalle nomás, ya, ¿no? No es importante. Entonces, es la solución de la ecuación diferencial. Bien. A ver, ¿alguna consulta, chicos? Ya, pero se está entendiendo, ¿no?
¿Sí? Ya. Qué bien que estén teniendo. Supongo que sí. Ya. Bien, chicos, hemos pasado 1 hora y cuarto. Eh, lo que es un ejercicio más voy a hacer de no exactas, ¿ya? Pero es bastante larguito, entonces va a consumir nomás la hora. Mm, es el más larguito que hay de no exactas que mete el ingeniero. Eso lo vamos a ver el día de mañana ya, chicos. Mañana le vamos a dar mañana le daremos doble turno más o menos. ¿Les parece, chicos? Mañana nos quedaremos unas 2 horas y media, unas 3 horas casi. Así también para avanzar más y tratar de acabar. Les cuento que ya tengo clase yo dentro de unos 15 minutos, entonces 15 minutos voy a aprovechar para un rato descansar. Tengo que dictar otra clase hasta 10:15 de la noche todavía. Ya, mañana les parece. Mañana le podemos dar una doble clase, así para acelerar más el avance. Sí, ¿no? Todos estamos en nuestras casas, yo pienso, de noche, ¿no? Aparte con las medidas de restricción, creo que no hay mucha excusa, ¿no? Ya. Mañana, pues, chicos, una doble clase entonces le daremos. Mañana vamos a terminar no exactas en la primera 1 hora y en las siguientes 2 horas le vamos a dar ya la parte de con gráficos, cálculo variacional, así, ¿no? Cosa que hasta el viernes acabemos, ¿ya? O sea, la idea es acabar todo el avance, ¿no? Por más que pasemos más de 4 clases, mi intención es enseñaros todo lo que os he dicho, ¿no? Todo lo necesario para el segundo parcial, ¿listo? Ya, entonces quedaríamos aquí, chicos. El PDF se lo voy a enviar más ratitos y bueno, mañana una doble clase entonces, ¿ya? Alístense, alisten sus energías para mañana, ¿listo? Ya. Chao, chicos, chao, chao.